Bueno, nuestra lección es la lección número 29 y se titula Éxodo, el llamamiento de Moisés. Éxodo, el llamamiento de Moisés. Y está basado de Éxodo capítulo 3 al versículo 4. Espero que todos ya puedan ver mi diapositiva, hermanos, y ojalá que sí lo estén mirando. Si ven algo que estoy diciendo y no se mira, por favor, háganmelo saber para que yo esté al tanto acerca de eso. ¿Está bien? Ok. Continuamos entonces. Vamos a ver el primer objetivo de nuestro estudio y es señalar el significado de tres hechos relacionados con la zarza ardiendo. ¿Sí? Recuerden, estamos en nuestro curso de Éxodo y estamos en nuestro primer objetivo, señalar el significado de los tres hechos relacionados con la zarza. Y si tienen su libro ahí, ustedes pueden cotejar, checar en el ítem 29.9, tenemos las respuestas. Recuerden que nos basamos de nuestro libro, pero siempre damos alguna información extra para poder comprender mejor el estudio. Pero antes de dar la respuesta, que ya vieron su objetivo, vamos a leer una porción de la Escritura. Ahí en... Debo regresar. En Éxodo, capítulo 3, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Recuerden que el monte de Horeb es el monte Sinaí. Es lo mismo para que no tengan confusión al respecto. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pongan atención en la frase que es subrayado, el ángel de Jehová, porque eso está interesante, ahorita vamos a estar checándolo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Bueno, esto es un pasaje muy importante. Una de las cosas que nos llama la atención de este pasaje es el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Vamos a estar mirando un poquito acerca de eso porque hay algunos que tienen duda al respecto. Veamos. El ángel de Jehová en la zarza ardiente es considerado a menudo por los eruditos como el Cristo preencarnado. En otras palabras, el ángel de Jehová es una cristofanía, una aparición de Cristo. Hay algunos teólogos que también lo conocen y es válido como una teofanía, una aparición de Dios. Y es correcto, es válido, no hay problema. Aunque nunca se ha hecho tal referencia en el Nuevo Testamento, dice. En la Biblia, la llama de fuego a menudo simboliza la presencia de Dios. La curiosidad de Moisés fue atraída y Dios le habló, entonces cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él no podía estar de pie ligeramente ante él y aprendió que la presencia divina santifica aún el lugar donde aparece. Bueno, esto es muy importante, hermanos, porque en realidad la sola presencia de Dios o la aparición de Dios estaba haciendo santo el lugar. Es por eso que le dice, quita las sandalias de tu pie, simbolizando la pureza. Bueno, no simbolizando, sino más bien Dios estando ahí, siendo 3 veces santo, puro, perfecto. Moisés tenía que entender que no estaba hablando con cualquiera, sino con el Dios vivo. Entonces el ángel de Jehová se está refiriendo al Cristo preencarnado. Un poco más de comentario al respecto. La expresión el ángel de Jehová se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento para designar a la segunda persona del Dios Trino. La segunda persona de la Trinidad es Jesucristo, ¿verdad? Antes de que viniera a este mundo en forma humana en Belén. A Agar se le apareció como hombre.
a Abraham como uno de los 3 visitantes, recuerden, el ángel de Jehová, y como una voz del cielo, a Josué como un comandante del ejército de Dios, a Balaam como un ángel con su espada desnuda en la mano. En estos versículos, el ángel de Jehová, Dios y Jehová se utilizan indistintamente. Así que no puede haber ninguna duda de que el ángel de Jehová significa Dios mismo en una manifestación especial de su presencia. Algunos tienen problemas en aceptar que el ángel de Jehová sea una cristofanía. Yo en lo personal no lo tengo, como lo vamos a ver más adelante. Recuerden, cuando hablamos acerca del ángel de Jehová, no quiere decir que Dios creó a este ángel. No, para nada. Se está refiriendo a una aparición simplemente. Y muchas veces esto, hermanos, puede ser de medio dudoso para algunos porque los testigos de Jehová quieren usar este término para decir que Jesús, entonces fue creado. Pero no enseñamos eso para nada. Recuerden que la palabra ángel es un mensajero. No olviden eso, ¿no? Y la frase que dice de Jehová hace algo totalmente diferente. Un poquito más al respecto de esto. La dificultad que existe al describir manifestaciones del Dios trino, del Dios infinito, perdón, y eterno a hombres en la tierra, parece ser el motivo del uso del título ángel mensajero de Jehová, que viene a ser una ayuda para la comprensión de quienes reciben la revelación. A la luz de pasajes como 1 Corintios 10:4, ustedes pueden checarlo con calma, es permisible pensar que el agente que obraba en tales revelaciones ha de identificarse con el Hijo Eterno, quien siempre ha sido, es y será el mediador entre Dios y los hombres. Una vez más podemos ver que se considera al Hijo Eterno esta teofanía o cristofanía, aparición de Dios o de Cristo. Sí. Un poquito más, porque es importante respaldar esto. Yo sé que muchas veces hay duda. Cuando aparece el ángel de Jehová como una manifestación de Dios mismo, es posible que sea una señal de la presencia de Jesús como aquel que revela a Dios. Eso dice Calvino. Pero está en una pregunta. ¿La segunda persona de la Trinidad? Lo cierto de todo es que al parecer el ángel de Jehová siempre es Dios quien habla. Y ustedes pueden mirar eso por el contexto. De alguna manera el ángel es una extensión de Dios mismo. Es una teofanía. Teo, la palabra teo significa Dios y fanía es aparición. No olviden eso. ¿Sí? Ok. Y esto también habla al respecto. Nada más voy a leer lo que está en rosa. Este ángel no es un ángel creado, sino que es Jehová mismo manifestándose. Idéntico a Jehová, que también diferente. Y algo interesante ahí lo que dice Malaquías. El uso de la palabra, el Señor y el mensajero o el ángel del pacto. Se está refiriendo a Dios mismo. Más abajito dice, la venida del ángel es la venida de Jehová en toda su soberanía, pero aún así Jehová anuncia la venida del ángel como si hablara de alguien diferente. Sí, Jehová está hablando de un ángel que va a venir. Y ahí no se confundan, porque el contexto de Malaquías 3:1 hace también referencia a Juan el Bautista, pero no está hablando de él. Inmediatamente se está refiriendo a él mismo. Esto es con relación a su segunda venida de Cristo. ¿Sí? Recuerden, estamos viendo estos datos porque muchas veces tienen uno duda de qué significa el ángel de Jehová en Éxodo, capítulo 3. ¿Sí? Bueno. Y la respuesta, hermanos, para este objetivo número 1 de nuestra lección del llamamiento de Moisés es que la zarza representaría la nación de Israel. Ustedes pueden corroborar eso en su ítem que dimos anteriormente. El segundo objetivo, hermanos, que tiene nuestro estudio es el hecho de que la zarza no se consumía. Perdón, la respuesta al primer objetivo. El hecho de que la zarza no se consumía representaría la verdad de que a pesar de las persecuciones, el pueblo de Dios no fue exterminado.
Si ustedes ven aquí en nuestra pantalla de PowerPoint, ustedes pueden ver una zarza que está ardiendo, ¿verdad? Eso demuestra la aflicción también que estaba pasando el pueblo. Y aún así Dios conservó ¿a quién? Al pueblo de Israel. Eso es lo interesante, lo que está simbolizando la zarza también. Tenemos una más. Y la presencia de Dios en la zarza representaría la verdad de que Dios estaba con el pueblo de Israel. Ups. De Israel en medio de las aflicciones de estos. Dios iba a liberar a su pueblo, Dios iba a cuidar a su pueblo en medio de esta situación, estas circunstancias. Alguien quería entrar, pero no sé quién era en la sala. Ya veo al hermano Raúl. Dios te bendiga, hermano Raúl. Qué bueno que estás conectado, ¿verdad? Bueno, qué bueno que nos están mirando. Otro pasaje bíblico. La verdad que me tapa mi... Ahí está. Hebreos 13, 5 al 6. Ese pasaje lo tiene su libro como algo de aplicación para nuestra vida espiritual, ¿no? Dice Hebreos 13, 5 al 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer Él. ¿Sí? Esto prácticamente es una promesa de Dios para su pueblo. No olvidemos esto. Díganme si todos están conectados, porque o hay alguien en la sala. No sé si se puede notar por ahí, ¿no? Hermanos, si alguien es, por favor, si puede apagar su micrófono, porque se está escuchando voz de fondo. Por favor, cierren su micrófono. No afecta el audio de ustedes, sí se va a escuchar. Solo cierren su micrófono para que se cierre el audio del fondo. Gracias, hermano, el que lo hizo, porque sí se escuchaba un poquito. Pero ustedes siguen escuchando, no hay problema al respecto. ¿Sí? Muy bien. Espero que todos estén entrando. Uno más. ¿Quién más? Ok. Bueno, estábamos diciendo acerca de esta promesa que Dios da en Hebreos 13, 5 al 6, aplicándolo de lo que estamos viendo con el pueblo de Israel. Continuamos. Dice, cuando tenemos que sufrir pruebas en nuestra obra, nos alienta el saber que Dios está con nosotros, tal como estaba con los israelitas. Y sin lugar a dudas, siempre Dios está con nosotros, especialmente con su pueblo, con sus hijos, para alentarnos, animarnos, especialmente cuando estamos trabajando su obra, estamos edificados, somos hijos de Dios y Él nos sigue sosteniendo, Él nos sigue fortaleciendo. ¿Sí? Muy bien. Número 2, el segundo objetivo de nuestro libro, indicar cómo supo Moisés que él debía librar al pueblo de Israel. Obviamente ustedes se darán cuenta que Moisés realmente puso unas trabas, pero ¿cómo supo Moisés que él debía librar al pueblo de Israel? No cualquiera se iba a presentar delante de Faraón, ¿sí? Como ustedes bien saben. La respuesta está en el ítem 29:11, los que quieren cotejar su libro. Pero antes, leyendo Éxodo 3, 9 al 10, dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Sí? Ok. Y la respuesta, hermanos, es porque Dios le llamó a hacerlo. ¿Por qué podía Moisés hacer esta obra? Porque Dios le llamó. ¿Qué tan importante es el llamamiento a un ministerio o algo específico que Dios te llama a hacer? Si Él te ha llamado a hacer, por la gracia de Él, vamos a lograr hacerlo.
No en nuestra capacidad, no en nuestra fuerza, sino en la gracia que Él nos da a cada uno de nosotros. ¿Sí? No olviden eso. No es por nuestra habilidad, no es por nuestra inteligencia, sino es por la gracia de Dios. Efesios 2:10 nos los hace recordar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto, hermanos, no solo aplica a hermanos para que los llame al ministerio, o Dios los llame al ministerio. No, esto aplica a la iglesia en general. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. El contexto de Efesios capítulo 2 es la salvación de todo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos llamados para hacer buenas obras por la gracia de Dios. ¿Sí? Dios ha preparado para cada creyente ciertas obras que Él nos llama para hacer, sin lugar a dudas. ¿Sí? Sin lugar a dudas, a usted lo está llamando. Yo no dudo. No es casualidad el que usted esté conociendo de la palabra de Dios, el que está aprendiendo. Todo lo que está haciendo en este momento, tal vez para usted en un momento no tenga sentido, pero Dios va a usar eso. Y es importante que se siga preparando para el ministerio, la obra que Dios quiere que haga en específico. O para compartir la palabra de Dios a otros, el evangelio. Muchas veces hay duda al respecto de cómo hacerlo, ¿verdad? Continuando, en Éxodo 3, 11 al 12 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya empieza el cuestionamiento. ¿Quién soy yo? Bueno, sin lugar a dudas, habíamos visto la semana pasada que Moisés era un don nadie. Y es verdad, no somos nada sin Dios, ¿verdad? Y él tenía razón en eso. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, este es Dios. Ve, porque yo estaré contigo. Esto hace totalmente diferente la obra que va a enfrentar Moisés. Ve porque yo estaré contigo. Qué promesa, qué respaldo, la presencia de Dios de ir con nosotros para hacer la obra. Y esto te será por señal, continúa el texto, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Pregunta, ¿a qué monte se está refiriendo? ¿Al monte Sinaí? ¿Al monte Horeb? Recuerden, Moisés está llevando a las ovejas a buscar pastos, alimentándolo. Dios está apareciendo a través de la zarza y están en el Sinaí, están en Horeb. Y le da como una evidencia, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Qué interesante, ¿no? Esa sería la evidencia que Dios le está dando a él. Pero vamos a continuar porque hay mucho que hablar. Número 3, explicar por qué había seguridad de que Moisés libraría al pueblo. ¿Cuál era la seguridad? Bueno, sabemos que atrás de todo esto es Dios a través de su llamamiento. En el ítem 29:18 podemos ver la respuesta, pero una vez más es necesario tocar el texto bíblico en Éxodo 3, 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Bueno, tenía razón Moisés al estar preguntando eso. Y aquí Dios va a revelar su nombre. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Bueno, en el original, hermanos, ustedes saben muy bien que no es Jehová, es
YHWH. Y no podemos leer eso. Más adelante vamos a ver que esto de la E, O y A son vocales que fueron añadidas después por los masoretas, ¿sí? Pero en realidad es YHWH y no se puede leer. Pero agregado las vocales podemos leer Jehová. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Había seguridad de que Moisés sacaría de Egipto al pueblo de Israel porque Dios mismo había prometido que los libraría. Es Dios, hermanos, el que llama a Moisés. Recuerden que estamos viendo Éxodo, el llamamiento de Moisés, y estamos haciendo a la vez aplicaciones prácticas que Dios también nos llama a la obra. Y cómo hay una similitud, a veces cuestionamos o ponemos peros o cuestiones de debilidad, de obstáculos, pero si Dios te está llamando para la obra del ministerio o alguna obra en especial, hágalo, hazlo, ¿sí? Para Dios. Número 4, completar una oración que explica la importancia del nombre con que Dios se reveló a Moisés. ¿Y cuál era ese nombre? Bueno, hemos leído ya un poco del texto y la respuesta está en el ítem 29:19. Y nada más como recordatorio, en el Éxodo 3:15 dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Recuerden, YHWH. No podemos leerlo, es un nombre sagrado. Los hebreos omitían decir esto a la ligera, pero los masoretas más adelante van a agregar estas vocales, como les había dicho, y es la pronunciación de Jehová, ¿sí? El nombre con que Dios se reveló a Moisés mostró que Dios tenía y tiene el poder necesario para librar a su pueblo. ¿Cuál era ese nombre con que significa yo soy el que soy? ¿Con que Dios se reveló a Moisés? Pues Jehová, Jehová. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver eso más adelantito o ya, ahora. Yo soy el que soy. Este nombre para Dios tiene que ver con su autoexistencia y eternidad. Denota yo soy el que es, será, lo cual es decididamente la mejor opción y la más adecuada contextualmente de una diversidad de teorías acerca de su significado y el origen etimológico. Su pertinencia en relación con el Dios de vuestros padres es discernible inmediatamente. Él es el mismo Dios en todas las edades. Lo que les decía, las consonantes del término hebreo YHWH combinadas con las vocales del nombre divino Adonai, amo Señor, que significa Adonai, dieron origen al nombre de Jehová en castellano. ¿De dónde sacaron las vocales para agregar a la palabra Jehová? De la palabra Adonai, ¿sí? Que es amo Señor. Por cuanto el nombre Yahweh, que así fue originalmente como se debería de leer cuando se agregaban las vocales, era considerado tan sagrado que no debía pronunciarse. Los masoretas insertaron las vocales de Adonai para recordar pronunciarlo cuando leían en lugar de decir Yahweh. Bueno, ustedes saben que los católicos dicen Yahvé. No están lejos, hermanos, no están lejos de la realidad. Es correcto. Pero nuestra traducción Reina Valera lo tiene como Jehová. No hay problema en eso, recuerden, fueron añadidas vocales. Yahvé, Yahweh o Jehová es una pronunciación correcta. Técnicamente esta combinación de consonantes se conoce como el tetragramatón, ¿sí? Ustedes pueden investigar más al respecto para conocer más acerca de este término de YHWH en Éxodo capítulo 3. ¿Qué es el texto masorético? Algunos estarán preguntando acerca de eso, ¿verdad? Bueno, la historia textual del texto masorético es una historia importante por derecho propio. Este texto de la Biblia hebrea es el más completo que existe. Forma las bases para nuestras Biblias hebreas modernas y es el prototipo contra el cual se hacen todas las comparaciones de los estudios de textos del Antiguo Testamento. No es cualquier cosa los escritos masoréticos.
Se llama masorético porque su forma actual está basada en la mesora, la tradición textual de los eruditos judíos que se conocían como los masoretas de Tiberíades. ¿De qué lugar es eso? Tiberíades era donde estaba localizado su comunidad en la costa del mar de Galilea. Los masoretas, cuya escuela erudita floreció entre los años 500 y 1000 después de Cristo, estandarizaron el texto tradicional formado solo de consonantes, al agregarle puntos para las vocales y notas al margen. El alfabeto hebreo antiguo no tenía vocales. Recuerden eso, no tenía vocales. Es complicado. De hecho, dicen que, bueno, algunos dicen, yo no he estudiado hebreo en la lengua, solo parte de griego, pero dicen que es más fácil el hebreo. Eso dice. Vamos a ver después acerca de eso. Pero no tenían vocales, ya los masoretas añadieron y eso hace más comprensible el hebreo actualmente. Continuando, Éxodo 3, 16 al 17, dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad, os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Recuerden, antes de que los hijos de Jacob llegaran a Gosén, ellos estaban en Canaán. Y era la tierra prometida que ellos tenían que volver. ¿Por qué? Porque Dios se los había prometido, ¿sí? Esa era su tierra de ellos. Ellos llegaron a Gosén en Egipto por cuestión del hambre. Zoom me está diciendo que solo tengo 10 minutos, ¿eh? Así que ahorita vamos a hacer otra reunión para poder continuar y publicar los PowerPoint que estamos teniendo, ¿sí? El tiempo se va rápido en Zoom, no sé por qué. Dios prometió librar a Israel, hermanos. Dios prometió librar a Israel. Aquí una aplicación. Pareciera que en un inicio los textos que nos da nuestro libro pueden estar fuera de contexto, pero no necesariamente. Un texto importante en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quiero descontextualizar ese versículo. En realidad está en un contexto de, a veces, falta económica. Y ustedes, si han leído Filipenses 4, se está refiriendo a eso, que Dios va a proveer, ¿no? Fiel es el que os llama, está refiriéndose al contexto de la salvación. Él nos llama desde el inicio para nuestra santificación y hasta nuestra glorificación. Todo esto nos ayuda o nos anima para continuar en la obra del ministerio. Dios suple, Dios comenzó la obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso aplicándolo a nosotros hoy en día para el ministerio, hermanos. Aunque a veces no nos sentimos capaces y la oposición es fuerte, podemos hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Si estamos listos a seguir su dirección y confiar en el poder del Señor, sin lugar a dudas. Sentimientos nos engañan, hay oposiciones, pero hermanos, si vamos a seguir la dirección de Dios y vamos a confiar en su poder, podemos hacerlo para la gloria de Dios, ¿verdad? La obra que Él nos llama a hacer. Número 4, señalar de quién fue un cuadro Moisés. Bueno, es sencillo ahora que ustedes lo han estudiado en el ítem 29-24, en que él fue usado por Dios para librar a Israel. Moisés era un cuadro de otra persona. Esa persona es el que murió en la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás. En otras palabras, Moisés es un cuadro de Cristo. Recuerden, ya vimos el término cuadro. En hermenéutica, esto tiene que ver con un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Más que cumplimiento, es una figura de algo que iba a suceder. Por ejemplo, Cristo es nuestro libertador, ¿verdad? Es nuestro libertador. Entonces, por eso decimos que Moisés es un cuadro de Cristo.
y porque Cristo nos ha libertado también de la esclavitud del pecado y de Satanás. Sí. Éxodo 6, 4 al 8. Y también establecí mi pacto con ellos, dice, y de darles a la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. ¿Por qué Dios va a libertar al pueblo? Porque Dios es un Dios de pacto. Y es un pacto incondicional, un pacto que Él ha dicho que lo va a cumplir. Le dio ese pacto a Abraham. Por lo tanto, ahora está en el cumplimiento. Y desde antes, le dijo a Abraham, le dijo a Jacob, a los patriarcas, que iban a estar un determinado tiempo en Egipto, pero Dios los iba a volver a liberar y volver a llevar a Canaán. Eso es con relación a Éxodo 6, 4 al 8. Me voy a saltar un poquito acerca de este texto. Y entramos en nuestro cuarto objetivo, dar 2 pretextos que Moisés presentó por no ir a Egipto a librar al pueblo de Israel. Ese pretexto de Moisés lo podemos ver en el ítem 29:30, hermanos. Y solo voy a leer Éxodo 4:10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, es interesante el texto, ¿verdad? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Como que diciendo, Señor, te equivocaste, yo no soy la persona candidata. Bueno, entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Por qué? Porque Dios los está llamando. Él sabe lo que va a hacer, sabe por qué está escogiendo a Moisés. Es verdad, él no tiene la capacidad, pero es la gracia de Dios en él que lo va a hacer para libertar a su pueblo. Sí. No conozco yo a tu hermano Aarón. Bueno, esto ya dará la respuesta. En caso de que dices que tienes problemas en cuanto al habla, Aarón va a ser tu portavoz. Pero déjenme darle un poquito más de información. Moisés presentó 2 pretextos por no querer ir a Egipto a librar al pueblo de Israel. Uno, que no se sintió capaz de hacerlo. Sintió sentimientos siempre a veces negativos, ¿verdad? Que no podía hablar bien. Esto es interesante. Recuerden, ya pronto se me va a acabar mi tiempo de Zoom, pero ahorita vamos a volver. En una ocasión escuché a un predicador carismático decir que Moisés fue un tartamudo. La pregunta es, ¿en realidad era tartamudo Moisés? Y no quiero decir el nombre del predicador carismático, pero tristemente eso dijo. Creo que eso no está diciendo el texto. No está diciendo que Moisés era un tartamudo. Para nada. No era un tartamudo. Eso no está diciendo el texto. Y ustedes pueden checar eso en la nueva traducción viviente y es más claro. Pero leamos Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 7, verso 22, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Noten eso. Y era poderoso en sus palabras y obras. Ese texto de Hechos 7:22 me está diciendo que a Moisés no era un tartamudo. No, dice que era poderoso en sus palabras. Bueno, entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Verdad? Bueno, probablemente Moisés quiso decir que no era elocuente, que no sabía hablar en público. Eso era lo que dice el texto. Y si ustedes checan nueva traducción viviente, pueden tener una claridad más acerca de este versículo en especial. ¿Sí? Bueno, podemos pasar a Éxodo 4, 18 al 20, cuando Moisés se despide, le dice, le informa a su suegro Jetro, ven paz, le dice, y ya habían muerto todos los que procuraban la muerte de Moisés, ya había entrado otro faraón, ¿sí?
Moisés llevaba la vara de Dios en su mano. Recuerden que esa vara era el señal de autoridad, de poder, ¿sí? Y una de las cosas primeras que va a hacer Moisés es convertir la vara en una serpiente y devora la serpiente de los egipcios. Y el más grande evento, ¿verdad? Ustedes saben, con esa misma vara toca el mar y se va a abrir para que puedan pasar el pueblo, ¿sí? ¿Cómo interpretamos Éxodo 4:21? Eso, ojalá, nos vamos a cortar aquí, hermanos, pero espero que primero cuando se pone bueno, pienso, ¿cómo interpretamos Éxodo 4:21? ¿Qué dice Éxodo 4:21? Bueno, eso ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Esa palabra, la pregunta que nos hizo el hermano Wilfrido, ¿verdad? La semana pasada, ¿no? ¿Qué significa eso de yo endureceré su corazón? ¿Es realmente Dios el que está endureciendo el corazón de Faraón? ¿O es Faraón mismo? Bueno, es una buena pregunta al respecto, ¿no? Bueno, la implicación personal y directa del Señor en los asuntos humanos para que se cumpla sus propósitos se pone de manifiesto al informar Dios a Moisés de lo que iba a suceder. Faraón fue también advertido de que que su rechazo, traería el juicio sobre él. Previamente se había hecho saber a Moisés que Dios estaba seguro del rechazo de Faraón. Su omnisciencia sabía acerca de eso, ¿verdad? Esta interrelación entre el